Grábenos para hacer un pequeño resumen de la conferencia de prensa mañana del presidente López Obrador. Me quiero ir directamente, señoras y señores, a los temas más importantes o los que consideramos aquí en Sin Censura tal vez los más importantes. Y es que quiero decirlo así, que no suene a chistorete, pero Olga, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Mire, Juncal Solano le planteó, nuestra compañera corresponsal, periodista y abogada, Juncal Solano, le plantea a Olga Sánchez Cordero que Lili Téllez, eso dice Juncal Solano, estaría involucrada en una red de lavado de dinero y le preguntó si hay alguna investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera y si hay posibilidad de un juicio político. La secretaria de Gobernación le recrimina, imagínese usted, en la conferencia de prensa mañanera a Juncal Solano, que ella hiciera una manifestación grave, así dice la secretaria de Gobernación, sobre algunos hechos y destacó la presunción de inocencia de la senadora panista. La doctora Sánchez Cordero aseguró que no tiene conocimiento de que exista una denuncia formal de las instancias de procuración de justicia sobre los hechos, estos hechos que manifiesta. Vamos, pues esto es una defensa, ¿no? Yo no lo veo de otra forma a la senadora Lili Téllez. Ahora bien, momentos después, sin que le pidiera la palabra, sin que alzara la mano, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice, oiga, es que ayer lo tuiteó así Nayeli Roldán de Animal Político, y pues le voy a dar la palabra a Nayeli Roldán. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Animal Político, señoras y señores, para hacer un paréntesis y dar un poco de pues bagaje, de precedente al respecto, usted lo sabe perfectamente. Animal Político, en efecto, comienza como un medio independiente, de periodismo independiente. Y hay que reconocerle con muchísima fuerza que a ellos les debemos la gran investigación de la estafa maestra. Por esa investigación de la estafa maestra, incluso han recibido premios en el extranjero debido al actuar periodístico de Animal Político. Eso se lo hemos reconocido en muchas ocasiones. Sin embargo, una investigación precisamente de Sin Censura, del equipo de investigación de Sin Censura y otros periodistas, encontró que el actual dueño de Animal Político tiene serios vínculos con el priismo en Hidalgo, este grupo de Hidalgo que es muy, muy poderoso, vinculado a David Penchina, vinculado a Miguel Ángel Osorio Chong, etcétera, etcétera, etcétera. Eso ya es un hecho, es una investigación también periodística. Lo que es peor, encontramos también que en efecto Animal Político es el medio determinado, designado por nada más y nada menos que Mark Zuckerberg, por Facebook, para ser el órgano verificador de esa red social en México. Es decir, Animal Político, el equipo de Animal Político determina qué va y qué no va en Facebook. Si de pronto hay algún tipo de controversia acerca de de violaciones al reglamento de comunidad de Facebook, es Animal Político el que determina si ese contenido se ha retirado o si la persona que lo comparte va a ser sancionada. Nosotros en Sin Censura fuimos sancionados hace ya varios años, cuando fueron las elecciones precisamente para gobernador del Estado de México. Fuimos sancionados por hacer una serie de precisamente investigaciones y reportajes sobre el ahora gobernador priista, primo de Enrique Peña Nieto, Alfredo del Mazo. Nos sancionaron en Facebook con retirarnos nuestra posibilidad de hacer transmisiones en vivo. Una sanción definitiva y permanente. Eso ocurrió por nosotros hacer una crítica precisamente a Alfredo del Mazo y señalar las inconsistencias en las elecciones precisamente a gobernador del Estado de México. Elecciones que en efecto han sido muy cuestionadas. Por eso nos sancionaron a nosotros y no somos el único caso. Muchos medios independientes han, denunciado haber sido censurados sin ningún tipo de precedente. Un precedente que tenga que ver en todo caso con alguna violación a precisamente el reglamento de comunidad de Facebook. Le insisto con esto, Facebook bona fide, de buena fe, permite, señoras y señores, que una agencia de información, un medio independiente sea su verificador en los países para delegar acciones, para no tener que contratar a otro equipo que desde Estados Unidos
revise contenidos que no entiende porque está en otro idioma y porque hay otro tipo de idiosincrasia. Por eso es que lo determinan. Es bona fide, es en buena fe. Y se buscaron a un equipo que en todo caso en su momento sí fue independiente, que hoy evidentemente a todas luces y debido a su propiedad, a su dueño, no es un medio de periodismo libre e independiente. Lo que quiero llegar con esto es que, vamos, en conclusión, hoy Animal Político no puede ser considerado como un medio de periodismo libre e independiente, sino una vez más parte de estos medios convencionales. Hemos visto varias notas cuestionables que se manejan en Animal Político. Se habla de David Penchina a veces, se habla de Miguel Ángel Osorio Chong a veces, pero vemos evidentemente una tendencia ya existente, una línea en ese, lo decimos con mucho respeto y se lo digo, asumiendo por sobre todo, en efecto, pues el trabajo periodístico que se han tenido. Además, el director de esa revista electrónica es un conocido pues miembro de las esferas del poder, un hombre que ha participado una y otra vez en eventos de alto, permítame decirlo así, de alto pedorraje de la política en sexenios anteriores. Estuvo siempre presente en las fiestas, vamos, de la creme que organizaba Presidencia de la República con Enrique Peña Nieto. Y pues bueno, esa es la claridad, lo que tenemos ahí, ¿no? Ese es animal político, ese es animal político. ¿Por qué se lo digo? Porque en mi opinión, una vez más, se privilegia a los medios convencionales en esa conferencia de prensa mañanera a cargo en estos momentos de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, en lugar de las redes sociales. Creo que Juncal Solano, nuestra compañera Juncal Solano, tiene todo el derecho de hacer este tipo de preguntas y es verdaderamente lamentable que se le descalifique en la conferencia de prensa mañanera. De hecho, la palabra no se la da la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a Juncal Solano. Juncal Solano obtiene la palabra de la sesión de preguntas y respuestas del doctor Hugo López-Gatell cuando está hablando de la distribución de las vacunas, la llegada de nuevas vacunas y etcétera. Le da la palabra a Juncal Solano el doctor Hugo López-Gatell y aprovecha para hacer esta pregunta en relación a la infodemia que ha propagado precisamente Lili Téllez en cuanto a la cuestión de salud, ¿no? Por eso lo plantea Juncal Solano. A mí me parece muy irregular tener a la secretaria de Gobernación y muy pues lamentable, lo digo con mucho respeto para la secretaria de Gobernación. Yo no tengo algo en contra de ella, se lo aseguro. Para mí me parece en muchos casos una participación destacable en su lucha por los derechos fundamentales de las personas, y eso lo vamos a platicar ahora que habla de la presunción de inocencia, por supuesto, pero sí me parece muy lamentable que mientras se le condene a algunos de nuestros compañeros en redes sociales, se ensalce a otros de los que están en los medios de comunicación tradicionales. Caso que ocurrió con Nayeli Roldán. Nayeli Roldán escribió en sus redes sociales, ahí se lo está poniendo don David, hace una hora, escribió: ya saben, echen la bendición para que me den la palabra, aunque no se note, les estoy sonriendo, dice Nayeli Roldán en la conferencia, bueno, un tuit que hace desde la conferencia de prensa mañana, desde el Salón de Tesorería de Palacio Nacional. Y la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dice: bueno, como lo tuiteó Nayeli Roldán, por supuesto que le vamos a dar la palabra. Le da la palabra y Nayeli Roldán le recrimina, con justa razón, esto es verdaderamente importante, Nayeli Roldán, de Animal Político, le recrimina a Olga Sánchez Cordero que la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene decenas de testimonios de inmigrantes que enfrentaron una serie de violaciones a sus derechos fundamentales, tanto por criminales como autoridades. Menciona esta situación verdaderamente lamentable, el incidente ocurrido y que le platicábamos hace unos momentos, antes de que comenzara la mañanera, la detención de varios policías estatales por el incidente que ocurre entre Tamaulipas y Nuevo León. En primer lugar, la secretaria de Gobernación le dice que en cuanto al caso de Camargo, la Fiscalía de Tamaulipas ha estado avanzando en las investigaciones y que han estado en comunicación permanente. Aseguró que las violaciones son absolutamente inaceptables. Nuevamente, Nayeli Roldán le recrimina el nombramiento, pues eso no tendría como por qué, pero el nombramiento de Rosario Piedra Ibarra a
a esa comisión, ¿no? Dice que ha ocultado información y le pregunta a la secretaria de Gobernación cómo considera el actuar de precisamente Rosario Piedra Ibarra a esta comisión. La misma secretaria de Gobernación dice que ella esperaría la actuación de derechos humanos, que la actuación, disculpe usted, de derechos humanos siga transparentando y no ocultando información para que las autoridades actúen con transparencia. ¿Qué es lo que podemos definir de esto? Que precisamente la secretaria de Gobernación concede, acepta, reconoce que la Comisión Nacional de Derechos Humanos está ocultando información, y eso pues a mí me preocupa muchísimo. La Comisión Nacional de Derechos Humanos no debería estar ocultando información y se deben tomar cartas en el asunto. Definitivamente esto es verdaderamente irregular. Aquí lo voy a decir, pero mire, déjeme seguir con el tema del bateo que hace la secretaria de Gobernación a las preguntas sobre Lili Telles. Mire, más adelante en la conferencia de prensa mañanera, Demián Duarte, quien por cierto estuvo ayer aquí en Sin Censura y ahí platicó con Vicente Serrano sobre esta pues petición que está promoviendo en change.org para un juicio político a Lili Telles debido a que está promoviendo la infodemia. Demián Duarte le plantea a la secretaria Sánchez Cordero que los ciudadanos de Sonora han manifestado esta fuerte inconformidad en contra de ella sobre su gestión. Le habla precisamente de esta petición para el juicio político y le pregunta si habría la manera de que el gobierno federal impulse una iniciativa para la revocación del mandato a otros funcionarios, además del presidente. La secretaria de Gobernación aseguró que la interpretación que hizo la Suprema Corte respecto al foro parlamentario no tiene nada que ver con enfrentar un delito, que el foro parlamentario no es para que se pueda enfrentar un delito, sino para que la manifestación de las ideas no sea sancionada. Y le pregunta a Demián Duarte, espero haberte explicado, espero que entiendas lo que te acabo de decir. Me puso a pensar muchísimo en lo que se le conoce como abogados leguleyos, ¿no? Yo se lo digo, yo le reconozco a la doctora Olga Sánchez Cordero su gran bagaje jurídico, por supuesto, creo que va a ser, pasa a la historia como una de las más grandes juristas mexicanas, en efecto, pero yo creo que no le explicó nada a Demián Duarte o al público. Yo se lo digo, en México el foro no existe, está en la Constitución. Hay una situación jurídica que se llama juicio de procedencia para funcionarios públicos y políticos en general que ocupen un cargo de elección popular o de elección plurinominal. Y en ese caso es claro, ¿no? Por ejemplo, si algún funcionario, si algún político, si algún senador, si algún diputado incurre en una violación, en algún delito, se somete a un juicio de procedencia para ver si se le puede acusar formalmente de uno u otro delito. Eso es lo que está tratando de explicar en todo caso la secretaria de Gobernación, que el foro parlamentario en todo caso no es para que no se pueda enfrentar el delito, sino para que lo que diga esa persona, lo que diga ese político, no sea sancionado, pero que de todos los delitos se les puede juzgar a los funcionarios públicos. Eso es verdad, pero se tiene que hacer un juicio político, un juicio, se tiene que determinar el juicio de procedencia, primero antes del juicio político. Es todo un proceso, así se le llama. Y esa es la forma en la que batea a Demián Duarte sobre las preguntas de Lili Telles. Y al final, de hecho, antes de que hablara del señor Ancira, Dalila Escobar, pues le plantea algo muy importante, ¿no? Le plantea que en el contexto de escuchar a las víctimas surge hoy la polémica en torno a la designación de Félix Salgado Macedonio a la candidatura de Morena en medio de una serie de acusaciones de abuso sexual. La reportera, Dalila Escobar, le pregunta a Sánchez Cordero, ¿es pertinente que una persona así que está señalada de estas cosas sea candidato? Y aquí, mire, en lugar de que la secretaria de Gobernación diga, mire, yo no me puedo meter en este tipo de casos porque es una situación electoral, responde que como en el caso de Lili Telles hay presunción de inocencia con Salgado Macedonio. Quiero hacer la aclaración. Primero la secretaria de Gobernación dice, yo rechazo cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres. Y eso se lo hemos visto. Por supuesto que siempre ha expresado esta, lucha por los derechos de las mujeres y en contra de la violencia contra las mujeres. Lo veíamos desde la semana pasada. Dice que rechaza cualquier tipo de violencia en contra de las mujeres, pero que como en el caso de Lili Telles, con Félix Salgado Macedonio, pues hay presunción
de inocencia. Aquí, se lo digo yo, es algo que pues queda para la discusión. Es muy loable que en todo caso la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, sí luche por esta presunción de inocencia, pero considero que hay formas distintas para evitar meternos en camisa de 11 varas, para evitar caer en la controversia, en este tipo de enfrentamientos, y especialmente en un caso como es el de Lili Telles, ¿no? El decir, ¿sabe qué? En el caso de Lili Telles, pues es claro, ¿no? Es un caso que para muchos es indefendible y que pues hay que, pues se tiene que cuestionar, indefendible lo que dice Lili Telles. Por supuesto que hay que privilegiar el principio de presunción de inocencia y por supuesto que la doctora Olga Sánchez Cordero ha sido una constante luchadora por los derechos humanos, por los derechos fundamentales, lo vimos desde su gestión como ministra de la Suprema Corte de Justicia, pero se malinterpreta, en mi opinión, que de este tipo de comentarios a favor de Lili Telles y a favor de Félix Salgado Macedonio. Creo que se malinterpreta, creo que queda una vez más como la defensa a esos que siempre han estado y siempre estarán, desafortunadamente, en las esferas del poder. Y grábenos, don David,